¿Ves mi pantalla? Ya, sí, doctor. Muy bien. A ver, revise si la va a poder avanzar. Dele un enter, doctor. ¿No? Espérame. Ah, ¿Ya ves? ¿Cambió? no. No cambió. Y luego, no entiendo. ¿No se puede, doctor? ¿Todavía no? Ok. Voy a salir de este. ¿Y qué circo? No le hace, es la primera vez, doctor. Detener la grabación. Pausar. ¿Y qué ves tú? La presentación y a usted arriba. ¿O me ves arriba? ¿Te ves a ti mismo o no? Sí, yo sí me veo. Curioso. Porque yo lo veo a ti en otra pantalla. No, yo sí me veo, pero voy a cerrar el video cuando usted empiece. Muy bien. La cámara la voy a cerrar. Está bien. ¿Sí? Sí. Listo. Muy bien. Bueno, bienvenido a la clase de Apocalipsis. Y a esta clase vamos a realizarlo los jueves de 7:30 a 9:15. El Zoom de la clase es 930-212-4428. Y ustedes pueden invitar sus amigos con este número. Y también quiero mencionar que aquí tengo un libro de Apocalipsis que vendo y lo vende también en Kindle, en PDF, para que no gastar tanto. Y también ah, lo vendo en libro yo y lo puedo enviar por correo, pero ya está más complicado. Quiero, no me deja mover la pantalla. ¿Otra vez no lo dejó? No. Mm, Entonces, no entiendo qué hacer. Bueno, Ya no se ve, ya no se ve no, su ya me cerré pero presentación. estoy en Ah, Zoom todavía. sí, Entonces aquí voy a abrir y
Bueno, estoy grabando todavía, ¿verdad? Sí, doctor, ahora sí se está grabando. Pero no sé dónde está. Abajo, abajo del lado derecho, después de compartir. De ahí donde pone la presentación, está del lado derecho. No, no tengo. ¿Puede salir completo? Sí. Ah, bueno, vamos a ver si esto funciona. Ujú. Bueno, este curso es de Apocalipsis y estamos dándolo los jueves de 7:30 a 9:30 y vamos a estar grabando las sesiones. Y el Zoom de la clase para que puedan compartir con sus amigos es 930-212-4428. Y yo tengo un libro de Apocalipsis que puedes ver aquí junto con mi cara. Y lo vendo en Kindle, en PDF o en libro. También me puede contactar para, si viven aquí cerquita, lo puede compartir. Y mi correo es juankennington@gmail.com. Es igual que mi nombre que está abajo de mi foto, pero está todo pegado y está en gmail.com. Otro libro que recomiendo es Apocalipsis por Beale. No sé por qué me avanza así automático. No sé qué hacer. No, no lo puede hacer Automático. usted manual. ¿Cómo? No, o sea, manual no lo puede hacer. No, no me avanza sin tocar los teclas. Dame, doctor, qué raro. Ah, a lo mejor lo tiene programado para que avance en determinado tiempo, ¿no? Pues no lo tenía antes y no sé qué hacer. Am, ¿Dónde para esta cosa? Mm. Y aquí tengo que, Ahí yo creo. bienvenido a la clase de Apocalipsis. Y estamos dando esta grabación para que los que perdieron la primera clase puedan tomarla. Y ah, estamos en jueves de 7:30 a 9:15 y estamos en el Zoom de 930-212-4428. Y tenemos este libro que está en mi mano. Este es libro de Apocalipsis, que es muy corto y si lo compra en PDF está más económico, pero también lo pueden comprar en libro. Y mi correo es juankennington@gmail.com. Y otro libro que recomiendo es Apocalipsis por J.K. Beale. Y J.K. Bill, este es el libro más completo de, um, del Apocalipsis que he visto. Y ah, también en esta primera sesión vamos a ver la escatología
del Nuevo Testamento antes del Apocalipsis, porque esta es lo que controla el Apocalipsis, lo que está escrito antes en la Biblia y antes todos los libros del Nuevo Testamento fueron terminados antes de Apocalipsis. Y estos libros contienen nuestros presupuestos y lo que creemos. Y lo que leemos en el Apocalipsis no controla lo que ellos escribieron, pero lo que ellos escribieron controla el Apocalipsis. ¿Y por qué está? Ya. Y vamos a dar unos ejemplos, no todos, de cómo Jesús cumple las promesas. Y esto es muy importante porque ah, y vamos a ver cómo la Biblia controla y informa nuestra escatología. Y los eventos de escatología más significativos es la revelación de Jesucristo y su obra como cumplimiento de las Escrituras. Y esto está en Segundo de Corintios 1:20 y dice que todas las Escrituras se cumplen en Jesús. Cuando entramos como Jesús cumple las escrituras, tenemos claro cómo usar, cómo el Nuevo Testamento usa el Antiguo Testamento y ese es el punto central de la escatología. Por ejemplo, aquí tenemos una escritura del Nuevo Testamento, nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, esta controla qué podemos leer en el Apocalipsis, porque tiene que venir de Jesús y no llegamos al Padre sin Jesús. Entonces, este es súper importante porque limita la escatología a Jesús. También tenemos la idea en presente, es que una vez que Jesús empieza a reinar, ya no, su reino no tiene fin. Entonces, y aquí tenemos varias escrituras. Pues una escritura de esto está en Hechos 2, donde Jesús se sienta en el trono de David. Entonces, pero la Biblia no habla de que Jesús sale del trono y regresa. Entonces su reino no tiene fin. También estas ideas están repetidas en los principales credos de la iglesia, el credo apostólico, el credo niceo, el Te Deum Laudamus y en el credo de Atanasio. Pero esto es muy importante, que una creencia es que una vez que Jesús empieza su reinado, no tiene fin. Y aquí vamos a ver un poco el libro de Hebreos como una perspectiva de cómo interpretar el Apocalipsis. Y pues vamos más abajo para detallar esto, pero Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitado al tercer día y se apareció a Cefas, luego a los 12, después apareció más de 500 hermanos. Pero nuestro presupuesto del Nuevo Testamento es que Jesús ya vive. Segundo, si no creemos en la resurrección, nuestra fe es vano. Y esto es súper importante. Y también tenemos en Hechos 1:11, y les dijeron varios de Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Entonces, esta da una interpretación del Apocalipsis. Y ha llegado al reino de Dios. Y decía Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios
y ya está acercado, y con la resurrección de Jesús llega, y nuestra comisión es decir, arrepiéntense, acérquense al Evangelio, porque este es el reino de Dios. Este es en Marcos 1:15. También Jesús está reinando para siempre. Entonces se da cuenta aquí en el discurso de Pedro que Jesús, David el profeta, sabía que Dios había jurado de que su linaje humano saldría el Cristo y que se sentará en su trono. Es lo que decía, vio antes que sucediera. Y habló de la resurrección de Cristo y de su alma no queda se queda en el Hades, ni su cuerpo se corrompería, pues este Jesús, Dios lo resucitó. Y de todos modos, de todos nosotros somos testigos, y este fue exaltado por la diestra de Dios, y recibió del Padre el promesa del Espíritu Santo, y ha derramado esto, lo que ahora ven, están viendo, oyendo. David mismo no subió al cielo, pero se dice que dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Sépalo bien todo el pueblo de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios ha hecho Señor y Cristo. Y me preocupa mucho, quiero enfatizar mucho, Señor es la palabra que quiere decir que Él es rey o César, y César usaba este nombre como título de ser rey, y también tenemos la segunda palabra Cristo, y este quiere decir Mesías, y quiere decir que Cristo está cumpliendo. Entonces, ya tenemos en este pasaje que Jesús está sentado en el trono de David y que Dios le ha hecho Señor o Rey y Cristo. El Nuevo Testamento afirma que Jesús está reinando siempre. Este lo encontramos en Apocalipsis, donde el Señor dice, yo soy el Alfa y Omega, principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Soy el Todopoderoso. Otra escritura paralelo es primero de Timoteo, capítulo 1, 16 a 17. Pero por eso fui tratado con misericordia, para que en mí, el primer pecador, Jesucristo, mostrara toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para la vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, es decir, Jesús, al inmortal, es decir, Jesús, y al invisible, al único y sabio Dios, Jesucristo, sean honor y la gloria por todos los siglos. Amén. Y ya, entonces aquí tenemos una afirmación en el Nuevo Testamento, antes de Apocalipsis, que Jesús es el Rey de los siglos. Y este es muy importante grabarlo. También en 2 Corintios 1, 19, 20, todas las promesas del Antiguo Testamento están cumplidos en Jesús. Entonces dice el texto, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, que Silvano y Timoteo y yo hemos predicado, no ha sido sí o no, sino siempre ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios en Él son sí. Por eso, por medio de Él, también nosotros decimos amén para la gloria de Dios. Entonces, tenemos unas indicaciones que, aquí en 2 Corintios, que Él está cumpliendo todas las promesas del Antiguo Testamento.
¿cuáles son las promesas del Antiguo Testamento? Pues una principal es Génesis 12, 1 a 3. ¿Y qué dice ahí? Pues Dios le prometió que Abraham iba a tener una descendencia, específicamente Jesús, porque no es plural, sino singular. Segundo, prometía a una tierra o un lugar donde ellos viven a vivir. Y tercera, dice que va a ser bendición para todas las naciones. Y esto es muy importante cuando leemos el Apocalipsis, porque estas promesas se cumplen a través de Jesús. También tenemos otras promesas acerca del templo, de la paz, del reino, de la victoria, del Mesías, de la vida, de soberanía, perdón. Entonces, todas las promesas. También tenemos otro indicador. Ya vamos a regresar a Hebreos. Y en Hebreos capítulo 1 dice muy claro que Jesús ah, está hablando en los últimos tiempos. Y es súper importante que captamos esto porque ah, y captamos lo que quiere decir los últimos tiempos. Entonces aquí dice en versículo 1, Dios que muchas veces en distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de Jesús, del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante él cual hizo el universo. Él, Jesús, es resplandor de la gloria de Dios y es la imagen misma de Dios y él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, tenemos aquí que Jesús nos habla en los finales tiempos. Entonces, nuestra escatología empieza con Jesús porque Él está hablando a final de los tiempos. También tenemos en Joel, Él dice que en los últimos tiempos va a derramar su espíritu sobre todo carne. Y este es muy importante porque Pedro interpreta esto, que él está viviendo en los últimos tiempos. En Hechos 2:17 dice, ah, Dios prometió que iba a derramar su espíritu sobre toda carne y él interpretó la llegada del espíritu en capítulo 2 a cumplimiento de esta promesa de los últimos días. También en Daniel tenemos escritura donde Daniel dice que le fue revelado al Nabucodonosor lo que iba a suceder en los últimos días. Entonces, este es gigante. Y en segundo de Timoteo 3:1 dice, en los últimos días va a haber gente difícil de enseñar. Entonces, y van a tener cosquillas en las orejas. Y este es interesante, pero luego dice que esta dificultad, voy a leerlo de Timoteo, también ustedes deben saber que en los últimos días vendrán tiempos difíciles y peligrosos. Entonces, esto es muy importante que captamos que el tiempo presente son los últimos días en el Nuevo Testamento. Y uh, este es clave y da la instrucción a Timoteo para los postreros o últimos días. Y este es, o sea que toda la lista de estas cosas está ocurriendo en nuestro tiempo. Y Hebreos capítulo 2, no, capítulo 1, de 4 en adelante, dice que Jesús es superior a los ángeles
Y este es como decir que como hebreo, superior a los ángeles, solo es Dios. Y este quiere decir que Dios, Jesús es divino. En una advertencia en capítulo 12, si apostamos, apostizamos, ah, estamos rechazando a Jesús y la consecuencia es pérdida para siempre. Y luego en 2 continua, de 2:5 a 18, mostrando que Jesús es completamente hombre. Entonces, y dice a otra escritura que Jesús interviene por Dios. Jesús es hombre que interviene con nosotros aún en estos días. Y luego tenemos la enseñanza que Jesús es superior a Moisés y a Josué. Entonces, y en unas cosas, o sea que en Deuteronomio 18:15 dice que Dios va a enviar a uno superior a él y tenemos que escucharle. Y luego también dice que Josué les hubiera dado reposo, pero no habría hablado después de otro día de reposo. Entonces, esto implica que su reposo era incompleto, de modo que aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Y este reposo está en Jesús, no está en regresar a la vida de Josué, para que entran en su reposo, reposo también de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Procuremos pues entrar en ese reposo para que nadie siga el ejemplo de los que desobedecieron a Dios en el Antiguo Testamento. Jesús da un descanso permanente a su pueblo y esa es la exhortación en Hebreos 4. Pero Josué no logró esto porque la gente no ha alcanzado y solo a través de Jesús descansamos de nuestras obras de ser salvo. También en Hebreos nos enseña que Jesús es superior a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y esta es una larga situación y va muy interesante, pero Jesús ofrece el sacrificio final y no habla de un regreso a un templo, a un sacrificio, como vamos a ver más adelante aquí. Entonces, Jesús nos da un nuevo pacto y el Cordero de Dios quita el pecado del mundo, como dijo Juan en Juan el Bautista acerca de Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no hay otro. Entonces aquí vamos a ver un poquito el nuevo pacto. Y este es súper importante porque después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré sobre su corazón y seré su Dios y Dios será mi pueblo. Nadie enseñará más a su prójimo, ni le dirá a su hermano, conoce el Señor, porque todos me conocerán. Entonces, esto es muy importante que sepamos. Y también al final de 8 dice, al decir nuevo pacto, se ha dado por viejo el primero, y lo que es viejo y anticuado está en vías de desaparecer. Entonces, yo llegué a mi mensaje y me dice, mi computadora ya caducó, entonces ya no pudo renovarlo. Entonces, esta es la situación que tenemos. No vamos a renovar el viejo pacto. Este es imposible. También el templo. El templo antes era un lugar para resolver el problema de pecados continuamente
era un lugar de mediación del sacerdote, era un lugar para la participación del pueblo en los sacrificios. Pero el templo no existe en el Nuevo Testamento. Y en Hebreos 10, 18 y 26 dice que ya no hay sacrificio por el pecado porque Jesús había muerto una vez para siempre. Entonces, este quiere decir, en la iglesia no tenemos un altar, no tenemos sacrificios para perdonar el pecado. Este se terminó con la muerte de Jesús. Y cualquier sea nuestra escatología, no podemos regresar a estas ideas para el futuro, porque Jesús murió una vez para siempre. Y Jesús se presentó su sacrificio en un templo no hecho por manos. Entonces, no vamos a regresar para perdón a un templo hecho a mano. Jesús da un sacrificio superior y no podemos superar nosotros este sacrificio que dio Jesús. Ese es imposible. Y el sacrificio de Jesús es una vez para siempre. Entonces ya no tenemos necesidad de otro sacrificio. No hay sacrificio por el pecado. Y este está en Hebreos 10, 18 y también repite en 10, 26. Entonces, en el culto, en el Nuevo Testamento, no tenemos sacrificio por el pecado. Dependemos completamente del sacrificio de Jesús. Y en Lucas 21 y 22 dice, porque estos días son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Entonces, hay muchos versículos del Antiguo Testamento y que Dios va a tomar venganza de la incredulidad y el rechazo de Dios. Entonces, pero, y tengo aquí un comentario en inglés y dice muy sencillo, el nombre del que puso el comentario, el Apocalipsis es días de venganza. Y es sorprendente porque y es muy importante que sepan, y tenemos un libro en el Antiguo Testamento bastante paralelo, porque el libro de Jueces dice que cuando ellos abandonan a Dios, Dios les toma venganza y les hace sujeto a sus enemigos. Y luego ellos se arrepienten y se libran de la esclavitud o la opresión, la dominio de hombres paganos y ellos recuperan su terreno. Entonces, este es un ejemplo de las días de venganza del Señor. Cuando la gente abandona a Él, Él los abandona. Y tenemos en Hebreos la promesa de un nuevo pacto. Y no estamos regresando al viejo pacto. Y este pacto incluye el perdón de pecados, la morada del Espíritu Santo, la vida eterna, la adopción como hijos y hijas de Dios y la segunda venida de Cristo. Entonces, este es súper importante que captamos que el Apocalipsis no niega lo que está escrito en la Escritura. También tenemos la escatología presente en el libro de Efesios, particularmente en capítulo 2. Dice que Dios tiene un solo pueblo. Entonces aquí leemos la parte en verde abajo. Por lo tanto, ustedes no son extranjeros, escribiendo los gentiles de Éfeso, ni
advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuyo principal piedra angular es Jesucristo. En Cristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo, ustedes también son unificados en unión con Él para que ahí habita el Dios en el Espíritu. Entonces, este dice, arriba dice que la barrera que separaba los pueblos está abolido entre medio de esa separación, abolido en su propio cuerpo las enemistades. Él puso fin a la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad. Y esto es esencial para la lectura del Nuevo Testamento. Todos somos uno en Cristo. Dios tiene un solo pueblo porque Cristo nos unió a través de su cuerpo, a través de su sacrificio, y hizo la paz, y haciendo la paz para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades. Entonces, este establece que Dios ya tiene un solo pueblo, no hay una promesa para judío y otro para gentil. Y esa es la plena enseñanza de las Escrituras. Y en capítulo 1, de 3 a 14, Dios está siendo soberano y está sometiendo todo a Cristo, para que cuando llegara el tiempo señalado, reunirá todas las cosas en Cristo. Esa es la acción de la soberanía de Dios. Y también tenemos claro la enseñanza de la resurrección de Jesús. Pueden detener el video si quieren copiarlo más detalle. Y también en Primero de Juan vendrá, pues, segundo de Tesalonicenses dice que vendrá un hombre de pecado. Y en Primero de Juan 4 dice que el Apocalipsis, estoy aquí dando vueltas a la hoja, y dice que 4:1, amados, no creen a todo espíritu, si ponga a prueba los espíritus para que se son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. Pero esta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu de anticristo, el cual el cual ustedes han oído que viene y ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a estos falsos profetas, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Estos son del mundo, por eso hablan del mundo. Y el que oye, el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. Por eso sabemos cuál es el espíritu de verdad y cuál es el espíritu del error. Entonces, este es muy importante aquí que nos damos cuenta de esto. Y estos nada más son unos ejemplos.
pero son muchos otros ejemplos de que limitan la interpretación de Apocalipsis a cosas que ya sabemos como cristianos. Y no podemos, el Apocalipsis no va negando lo que ya sabemos. Entonces, con esto vamos a dar a terminar esta pequeña presentación de los presupuestos que existen que determinan la escatología cristiana antes de abrir el Apocalipsis. Muchas gracias. Doctor, no lo escucho, pero acuérdese que tiene que parar la grabación. Ahí a un lado de compartir, tiene